Puede tomar su lugar. Bienvenidos sean esta mañana cada uno de ustedes. Qué bueno es tenerles, qué bueno es saludarles, dirigirnos hacia cada uno de ustedes, pero también a los que están con nosotros a través de esta transmisión. Les enviamos un fuerte abrazo, les enviamos un cordial saludo, esperando que la misma gloria y el mismo propósito que el Padre está manifestando en cada uno de nosotros, también se manifieste allá donde quiera que ellos estén. Amén. Quiero hoy decirles que se ha tenido una idea equivocada acerca de que normalmente alguien más comparte la palabra de Dios cuando el pastor no está. Pero déjeme decirle que no es así. Entonces, hoy quiero darle la oportunidad a nuestra hermana Ana Victoria, la sierva del Señor, quien ella va a estar compartiendo este tiempo de edificación. Así que le vamos a dar el tiempo para que ella sea la que, de acuerdo a la voluntad y a lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, así nos edifique según la voluntad del Padre. Amén. Damos gracias al Señor por cada oportunidad que nos da siempre de dar a conocer su revelación, y que como Misión Cristiana al Calvario estamos siendo preparados conforme su voluntad, y definitivamente está llevándonos a la expresión de toda su realidad, ya no con misticismo, ya no con sombra, ya no con algo imaginario, sino nos está llevando a su realidad, a lo que Él estableció, a lo que Él demanda. Y por eso, como Misión Cristiana al Calvario, como hijos de Dios, ya no somos personas que vivimos solo de imaginar que es la vida de Cristo, sino dice la vida de Cristo es la que está en cada uno de nosotros, y esa es la que nosotros tenemos que vivir. Vayamos ahí a Juan capítulo 16, versículo 13. Si usted tiene un dispositivo, yo quisiera que usted me acompañara a la versión TPT. Es una versión en inglés traducida al español, porque entendamos que toda la vida del Señor no es algo imaginario que se vive, sino es una vida real, una vida de verdad, una vida de realidad, una vida que puede ser visible, una vida que puede ser palpable, y que cada uno de nosotros tenemos que disfrutarla. Juan capítulo 16, versículo 13. Yo lo voy a leer en esta versión y veamos qué dice. Pero cuando venga el Espíritu que da la verdad, revelará la realidad de cada verdad dentro de ti. No hablará por su propia cuenta, sino solo lo que oiga del Padre, y os revelará proféticamente lo que ha de venir. Pero quiero resaltar la primera parte. Dice, pero cuando venga el Espíritu que da la verdad, revelará la realidad de cada verdad que hay dentro de ti. ¿Cuál es el propósito de estar lleno del Espíritu Santo? Que Él va a revelar la verdad que hay de cada uno de nosotros, la verdad que es Cristo, porque dice que si estamos en Cristo y Él es la verdad, ¿qué es lo que tenemos que revelar nosotros? Su verdad, su realidad. Por eso entendamos que la vida en el Señor no es algo místico, no es algo que se imagina, sino que entendamos que Dios ha establecido y su Espíritu es el que revela a través del fruto que tenemos que dar, la realidad y la verdad que hay de cada dentro de nosotros. Entonces es algo que el Señor hará manifiesto, porque realmente estamos viviendo en su realidad. Por eso es importante qué es lo que estamos revelando. El Espíritu dice que Él es el que va a revelar cada verdad que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces, si no está el Espíritu dentro de nosotros, ¿qué es lo que va a revelar? Por eso dice, Él va a revelar cada realidad de la verdad que hay dentro de ti. Y por eso es importante y se hace necesario que como iglesia vivamos en la expresión del Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo, ninguno de nosotros vamos a poder revelar la verdad de Dios. Podemos decir verdad, pero no podemos revelar la verdad, que son dos cosas diferentes. Yo puedo decir la verdad, pero no revelar la verdad. Pero aquí el Señor lo que nos está llevando,
que veamos que no solo necesitamos hablar verdad, sino necesitamos revelar la verdad que es en Cristo Jesús. Veamos ahí que Dios siempre trabaja bajo realidades. Por eso el domingo pasado y a través de Reforma, el Señor ha estado trabajando en nuestro entendimiento para llevarnos a entender que en la realidad del Señor no es para que vivamos imaginando que es la vida de Cristo. La vida de Cristo es real, es verdadera. Y veamos en Romanos 1:20 cómo Dios trabaja bajo esa realidad y cómo es que nosotros, a través de ver esa realidad, aquí más o menos lo vamos a ver y vamos a entender que no podemos vivir bajo otra realidad. Romanos 1:20, veamos ahí qué nos dice. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas que imaginarias, cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué la Escritura nos llama que no tenemos excusa? Porque dice que todo lo que era invisible de Dios, algo que podíamos decir cómo se va a manifestar ese poder, pero dice que Él lo hizo claramente visible, no solo visible, sino dice claramente visibles por medio de las cosas que dice, hechas, cosas reales, cosas que se pueden ver. Entonces a Dios no lo podemos imaginar, a Dios lo podemos ver, porque dice que Él se manifestó claramente. Por eso dice que no tenemos excusa. Dios siempre va a trabajar y siempre ha trabajado con cosas reales, porque a Él le importa que nosotros le creamos. Amén. Usted sabe que cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿cuál era el propósito? Que le creyeran, pero a través de qué le iban a creer, algo que estaban viendo, algo que estaba siendo visible. Por eso, amados hermanos, como iglesia necesitamos nosotros vivir en esta realidad. ¿Cómo vamos a creer o cómo el mundo va a creer que somos hijos de Dios? Por medio de cosas que están viendo, por medio de cosas visibles, por medio de cosas hechas, por medio de cosas que se están revelando. Y por eso es importante que nosotros entendamos esta realidad. Veamos aquí en el caso de Moisés, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 5. Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Veamos que en un momento Dios le establece una demanda a Moisés. Pero me llama mucho la atención el cuidado que él tenía que tener para no vivir en algo de mentiras o algo ficticio. Dice a los cuales, está hablando de los sacerdotes anteriores, los cuales sirven a lo que es, dice, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado, donde dice, en el monte. Entonces el tabernáculo no era una mentira, era una realidad, pero por eso Dios le encarga a Moisés que estuviera su mirada fija en aquello que se le estaba revelando, en aquello que se le estaba mostrando. Por eso dice, a Moisés le dijo, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas conforme al modelo que se nos ha estado mostrando, entonces vamos a ver la realidad, vamos a ver la verdad. No solo vamos a ver una figura, no solo vamos a ver una sombra o una imagen que podamos nosotros decir o alucir que esa es la verdad, sino nos está hablando de ver la realidad, la exactitud de ese modelo. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que estamos viendo. Dios, a través de todos los recursos que nos ha dado, nos dio que pongamos la mirada en esos recursos para ver con exactitud los detalles, para que no andemos nosotros diciendo así es Cristo, así son los detalles que Él quiere. ¿Por qué Moisés fue tan exacto en cada detalle en la hechura de ese tabernáculo? Porque es algo que él estaba viendo, es algo que él estaba viendo, era una realidad. Porque nadie que no esté viendo una realidad puede ser tan exacto en algo. Por eso es importante que nosotros entendamos la realidad del Señor en nuestra vida. Por eso quiero que veamos ahí
que es importante que cuando nosotros vemos la realidad del Señor, nadie vamos a tener algo imaginario, sino de lo que Dios ha trabajado en cada uno de nosotros. Y por eso entendamos que Dios en todo nos lleva a vivir en esa realidad. Por eso 2 Corintios 3:18, vamos a hablar a través de la transformación. Veamos que no vamos a poder ser transformados si no estamos viendo el modelo de transformación. Algo que es real, algo que es una realidad. Por eso dice, por tanto, nosotros todos, mirando que dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que dice, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo va a haber la transformación cuando yo esté viendo que dice a cara descubierta? Cuando yo esté viendo la realidad de Cristo en nuestra vida, voy a poder ser transformado a esa misma manera. Entonces, solo cuando nosotros vemos la imagen exacta, estamos viendo la realidad, vamos a ser iguales a esa realidad que estemos viendo. Por eso el Señor ha trabajado en nuestro entendimiento para llevarnos a ver que no son cosas ficticias, no son cosas imaginarias, no solo es con oración que vamos a recibir las cosas son hechas, las cosas son visibles, las cosas son una realidad. Por eso vayamos allá a Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2:17. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Si usted tiene un dispositivo, puede acompañarme a esa versión. Colosenses capítulo 2, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Veamos que aquí nos está hablando acerca de Cristo. Es que Cristo es una realidad y los que estamos en Cristo, ¿cómo tenemos que vivir en esa misma realidad? Dice Colosenses 2:17, versión NTV. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo, ¿qué dice? Es esa realidad. Entonces, todo aquello que se pudo hacer anteriormente solo era figura, era sombra, pero ya ha venido Cristo. ¿Qué dice esta versión? Cristo es esa misma realidad. Entonces entendamos que después de haber a un Cristo revelado, ya no podemos vivir nosotros de figuras. Nuestra práctica en el Señor ya no pueden ser con cosas imaginarias o con cosas, lo voy a decir así, como símbolo de hacer la voluntad del Señor, sino ya ha venido Cristo. Dice, Cristo es esa misma realidad. Por eso entendamos que nuestra vida en el Señor no es un símbolo, no es una figura, nuestra vida en el Señor es una realidad. Y eso es lo que como Misión Cristiana del Calvario y como hijo de Dios debemos de entender. Por eso del Señor desde el nuevo nacimiento ha cambiado el entendimiento, porque muchas veces se nos decía, esto es un símbolo del nuevo nacimiento de Cristo, cuando el nuevo nacimiento no es un símbolo, es una realidad donde recibimos su genética, somos engendrados y recibimos la naturaleza del Señor. Por eso entendamos que por estas reglas, dice esta versión, solo eran sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo, dice, es esa misma realidad. Por eso, amada iglesia, a partir de que Cristo vino a la tierra, murió y fue crucificado y resucitó, Él ya se hizo una realidad. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que estemos viviendo en Él no debe de ser figura, no debe de ser sombra, no debe ser una imaginación, sino debe de ser su realidad. Amén, porque Cristo es la realidad misma. Por eso nos está sacando el Señor de ese misticismo. Por eso el domingo se nos explicaba que creemos que solo es con oración o ayuno que van a suceder las cosas, sino son con cosas reales, cosas verdaderas, porque cuando es algo real y verdadero, eso da credibilidad. Por eso Dios, cuando Él se manifiesta, lo hace visible para que crean, porque Él es alguien que hace todas las cosas con exactitud. Por eso entendamos que cuando Dios habla de realidades es porque estamos viviendo en su realidad. Y me llama mucho la atención este ejemplo. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3.
Veamos aquí que a Cristo le interesaba vivir en una realidad del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 3. Voy a leerlo en la versión 60 de la que todos tenemos y después quiero leerlo en la versión TLA para que vayamos y entendamos cómo se debe de revelar una vida totalmente en el Señor. Aquí vemos a Jesús, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas, ¿qué dice? Pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En la versión TLA nos dice de esta manera: hasta en el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días. Les demostró, dice, que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Entonces, ¿qué dice? Cristo les demostró que realmente estaba vivo. Entonces, veamos que ellos no vieron un fantasma. Si Cristo dijo que resucitó es porque sí resucitó y mostró evidencias de que sí era una persona que había resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, morimos al viejo hombre, a la vieja naturaleza, cuando somos introducidos en el nuevo nacimiento por el medio del bautismo, tenemos que dar evidencias que realmente una vida nueva ha estado habitando en cada uno de nosotros. Porque dice que aquí Jesús dice, les demostró que Él realmente estaba vivo. Había cosas visibles, cosas palpables, donde a ellos no les quedara la menor duda que sí Jesús había resucitado al tercer día, así como había determinado. Pruebas indubitables nos dice aquí la versión 60. Aquí en esta versión dice que les mostró que realmente estaba vivo. Es que me encantan los detalles que nos habla la Escritura. Cuánta realidad estamos mostrando que sí somos nacidos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que somos personas que somos engendradas por el Espíritu Santo. Entonces veamos los detalles del Señor y por eso nos está llevando a vivir realidades, porque Cristo sí vivió, sí resucitó. Hay pruebas que sí dan a conocer que Él está vivo y por eso mismo sucedió en nuestra vida y eso mismo tenemos que revelar cada uno de nosotros. La realidad de Cristo, la realidad de Él, su verdad en cada uno de nosotros. Entonces en nuestra vida, en mi vida y en tu vida, no tendremos que andar con fantasías, ni misticismo o figuras. Una cosa es usar ejemplos, nos decía el apóstol, pero otra cosa es porque ahora el Señor nos está hablando por realidades. Por eso les decía a ellos, eso que ustedes estaban haciendo solo era figura, solo era sombra, solo era aquello que iba a suceder. Pero cuando ya ha venido Cristo, ya no era sombra, ya no era figura, era todo una verdad, era todo una realidad. Por eso ahora dice que en Hebreos 1:2, vayamos ahí a Hebreos 1:2. Todo lo que hubo anteriormente solo era, lo voy a decir algo así, algo que iba a suceder, solo la figura de esa verdadera realidad. Pero ya ha venido Cristo, ya no era una figura, sino que era su verdadera realidad. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Veamos aquí desde el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Entonces, ¿por medio de quién nos está hablando ahora el Padre? Por medio de su Hijo, aquel Hijo que dio pruebas indubitables que realmente estaba vivo. Aquel Hijo que sí mostró su realidad. Por eso Colosenses 2:9, ¿qué dice? No fue algo imaginario que Jesús dio a conocer al Padre. Vayamos ahí a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 nos dice de esta manera: porque en Él, dice, habita corporalmente
toda la plenitud, ¿qué dice? De la deidad. Entonces, ¿cómo reveló Cristo al Padre? ¿Fue un Padre imaginario? ¿Fue un Padre que se lo podían imaginar? ¿Un Padre ficticio? Un Padre que solo se daba a la imaginación, sino que dice que en Cristo habitó corporalmente. Entonces, viendo a Cristo, por eso dice el Padre y yo, uno somos. O sea, veían a Cristo, a quien estaban viendo, al Padre. Era una realidad, no era un Padre escondido, era un Padre que estaba siendo visible. Por eso veamos que en el caso que leímos en Romanos 1:20, dice que Él se mostró claramente por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas visibles. Por eso dice, ustedes no tienen excusa de vivir una vida diferente porque ya se les mostró, ya se les reveló la realidad del Padre. Por eso, amada iglesia, en este tiempo ya no es momento de estar practicando cosas ficticias, son cosas reales, y por eso estamos viendo estas escrituras, porque ahí nos revela que ahora Cristo es la verdad, es la realidad, y todos los que estamos en Cristo, ¿cómo tenemos que vivir en esa misma realidad? Por eso a Misión Cristiana del Calvario no se le está llevando a hacer prácticas religiosas, no se le está llevando a vivir misticismo, o como antes se nos decía, vamos a dar 7 vueltas para que se vaya el diablo. No, son cosas reales. Ordena tu casa, le dijo aquel rey. Entonces eran cosas que había que hacer, habían cosas visibles. A la mujer que se nos daba el ejemplo, a la viuda, ve y haz y vende, y por eso vas a pagar tu deuda. No eran cosas imaginarias, son cosas reales, cosas hechas, y a esa es la vida que el Señor nos está llevando, para que como iglesia no estemos imaginando quién es Dios. Hay un coro que a mí me gustaba mucho antes y solo decía la primera parte, puedo imaginarme, será como serás tú. Soñar cómo serás al estar en tu presencia, era todo, nos llevaban aún en las alabanzas a vivir fantasías, imaginándonos cómo era Dios, cómo era estar delante de su presencia. Pero ahora nos está llevando a vivir su realidad, por eso dice que en Cristo habitó corporalmente toda la deidad. ¿Y en quién está habitando corporalmente Cristo? En su iglesia, en cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que estamos expresando, a quién estamos revelando, a quién estamos manifestando. Si estamos viviendo en la realidad del Padre, ¿qué realidad vamos a mostrar? La realidad de Él, la realidad de su Hijo, la realidad del Padre, la realidad de su genética, la realidad de su naturaleza. Esa es la verdad que vamos a nosotros manifestar. Por eso veíamos el primer versículo que leímos, que el Espíritu Santo revelará la realidad de cada verdad que hay dentro de nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿cuánta verdad hay dentro de nosotros para mostrar esa realidad? Sabemos que estar en Cristo, por eso el apóstol en Reforma nos hablaba que estar en Cristo no es porque tenga un privilegio, esos son privilegios congregacionales, pero eso no me quiere decir que yo estoy en Cristo, sino es su vivir su realidad, en tener el entendimiento de esa realidad que yo estoy viviendo en el Señor. Amén. Por eso veamos aquí qué le dice nuevamente a la iglesia de Colosa. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 4. ¿A qué los estaba llevando? ¿A qué los estaba expresando el apóstol Pablo? Porque era una iglesia que sí había entendimiento, sí habían nacido de nuevo, pero era una iglesia que no estaba manifestando la realidad del Padre. Por eso dice, cuando Cristo, vuestra vida, es que me encantan esos detalles que nos da la Escritura, dice, pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él, que dice, en gloria. Entonces, ¿hasta qué momento se va a manifestar? Yo sé que este ejemplo lo hemos tomado, que es hasta cuando ya nosotros, Cristo venga en su venida, aunque incluye también esa manifestación, pero ¿a través de qué Cristo se manifiesta? A través de sus hijos, a través del fruto de su Espíritu. Ahí se está manifestando Él en nuestra vida. Por eso es importante qué tanto amor, qué tanto gozo, qué tanta paciencia, qué tanta templanza estamos revelando, porque es ahí donde Él se manifiesta.
Este texto creemos que solo lo vamos a ver a un futuro cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces ahí sí los hijos que son realidad se van a manifestar con Él. Sí incluye esa parte, pero no olvidemos que por eso está su Espíritu, porque dice que Él va a revelar la realidad de cada verdad que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿a través de qué se va a hacer manifiesto Jesús en nuestra vida? Por eso dice, cuando Cristo, nuestra vida, vuestra vida, tu vida, mi vida, ¿en qué momento se va a manifestar? Cuando estemos dando ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso cuando vean ese amor, no van a ver un amor sentimental nada más, sino van a ver el amor por medio del fruto de su Espíritu. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra vida de Cristo se va a manifestar en la expresión del fruto de su Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso veamos que cuando nosotros vivimos en esa realidad, vamos a tener mucho cuidado en qué es lo que estemos manifestando, qué es lo que estemos revelando, si es la realidad o solo es algo imaginario que nosotros solo decimos que tenemos, pero realmente no es nada de eso. Veamos ahí cómo Cristo vivió la realidad. Vayamos ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Veamos cómo Cristo expresó la realidad del Padre y vivió esa realidad. Dice, el cual siendo, veamos esos detalles. El cual, ¿qué dice? Siendo. Es que era una realidad de Cristo, no el cual Jesús era, ni hizo el cual siendo el resplandor, ¿qué dice? De su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero solo resaltemos la primera parte. El cual, ¿qué dice? Siendo. Entonces me está hablando de algo presente, de algo que estaba siendo visible. Dice el cual siendo el resplandor, ¿qué dice? De su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso el apóstol el día lunes nos hacía la pregunta, ¿qué estamos revelando? ¿Es el resplandor de la gloria del Padre? ¿O realmente solo estamos revelando algo totalmente diferente? Esto es algo muy confrontante y nos lleva a evaluar realmente qué vida hemos estado viviendo en el Señor. Y nos lleva a ver realmente qué realidad estamos viviendo. O nosotros nos hemos estado engañando a nosotros mismos creyendo que estamos en algo y realmente no somos lo que el Señor está mostrando. Por eso hay circunstancias que dan a conocer en qué realidad estamos viviendo. Si es nuestra realidad o es la realidad del Padre. Aquí dice la Escritura que Cristo dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si decimos que tenemos la genética de Cristo, entonces, ¿qué es lo que debemos de expresar? ¿Qué es lo que tenemos que ser? ¿Qué es lo que tenemos que estar siendo? El resplandor de la gloria del Padre. Por eso el apóstol iniciaba Reforma diciendo, una cosa es andar en el Espíritu, otra cosa es vivir en el Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Si vivimos en el Espíritu, dice la Escritura, andemos también en el Espíritu. Son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que se deben de manifestar. Son dos cosas que tenemos que mostrar en qué realidad estamos viviendo. Entonces, veamos esa realidad. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Porque el andar significa acciones, el andar significa cosas que se pueden ver, cosas concretas, cosas hechas, cosas que se manifiestan. Amén. Entonces una cosa es verla venir, dijo, y otra cosa es vivir con ella. Son cosas totalmente diferentes. Y por eso es importante que Dios nos manda a vivir su realidad, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ya sabemos que la Escritura nos habla que somos la luz del mundo. ¿Qué resplandor estamos llevando? ¿Qué resplandor está viendo los vecinos, la familia, nuestro esposo, nuestra esposa, los hijos en el hogar?
Entonces entendamos que hay oportunidad donde tenemos que revelar el resplandor que tenemos. Por eso veamos aquí que cuando nosotros entendemos que Él es el resplandor de su gloria, entonces veamos que aquí Cristo estaba viviendo una realidad. Y por eso también se nos decía que Cristo, ¿por qué era su realidad? Porque estaba siendo un hombre aprobado. Varón aprobado por Dios, dijo Pedro cuando él estaba evangelizando. Varón aprobado por Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser una persona aprobada? Es porque el resultado y la manifestación va a ser visible. Entonces, Cristo, porque era un hombre aprobado, dice, siendo el resplandor de su gloria. Y todo aquel que va a ser aprobado y ha sido aprobado por Dios, su resultado va a ser la manifestación de esa realidad que está viviendo. Porque por eso el apóstol nos decía que podemos decir, ya alcancé la imagen de Cristo y creemos que con eso ya terminamos o ya concluyó toda la victoria que tenemos que tener. Al contrario, dijo, ahí es el empezar de una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces veamos que Cristo sí hizo conforme la voluntad del Padre y por eso se le dio esta parte. Entonces vemos que no con que haya muerto en la cruz del Calvario y se fue para el cielo, ahí culminó toda la vida del Señor. No, Él siguió manifestándose y se sigue manifestando a través de cada uno de nosotros. Por eso es importante que el resultado de que estoy aprobado y pasé la prueba es porque estoy manifestando su realidad. Amén. Por eso veamos cuál es la expresión de aquel que ha sido aprobado. Porque todo esto, vivir una realidad, es porque estamos siendo aprobados. Pasamos la prueba y fuimos aprobados y por eso hay una manifestación visible de aquello que se hizo conforme a la voluntad del Padre. En Cristo vemos tantos casos que nos habla la Escritura, y este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces habían cosas que estaban siendo aprobados y Cristo fue probado y aprobado en muchas áreas de su vida. Por eso ya después lo vemos en esta parte, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Era una expresión genuina, total e integral del Padre en la vida de su Hijo. Entonces ahora vamos a ver cuál es la expresión de alguien que ha sido aprobado y probado. Como les decía, no solo porque pasó bien el examen tiene 100 puntos, sino aquí culmina una manifestación. Entonces, yo me puedo graduar de doctor con 100 puntos, con mención honorífica en la universidad, pero ¿hasta qué momento se va a manifestar que sí soy un doctor? Cuando ponga por obra aquello que yo hice, que yo gané, que yo fui aprobado. Entonces, solo con guardar un título, con decir saqué 100 puntos en el último examen, no me hace ver o mostrar que sí soy un doctor. Entonces, las obras, los hechos, la realidad es lo que me va a revelar a mí, que soy ese médico correcto, que sí entendió su carrera e hizo todas las cosas. Entonces, culminar o terminar algo con un éxito, salir aprobado con éxito, solo es el comienzo de una manifestación que continúa para vivir en esa realidad. Amén. Entonces, tenemos un tiempo ya muy corto para salir aprobados, pero no para venir y decir, a ver qué voy a hacer a última hora, sino que veamos como se nos daba el ejemplo también de la reina Esther. Ella no solo se preparó para un momento, sino ella se preparó para una reina. Y vemos que siguió manifestándose. El rey la aprobó, pero no culminó solo ahí con que ella era la esposa del rey, sino su trabajo continuó, su trabajo siguió en esa misma expresión. Por eso veamos aquí en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Vamos a ver que aquí el Señor siempre pone a prueba y prueba todo lo que nosotros somos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 15. Vamos a leer desde el 10 para que vayamos entendiendo todo lo que el Señor está hablando. 1 Corintios 3:10 dice, conforme
a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra que dice, aquí ya viene la prueba de esa edificación que yo voy a hacer. Entonces dice que ya está puesto un fundamento. A los edificadores se les encarga el cuidado de qué materiales va a poder edificar y va a sobreedificar aquello que ya se le dio como fundamento. Pero cuando dice aquí, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas y madera o heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea que dice, el fuego la probará. Entonces, la iglesia está siendo puesta a prueba. Se va a manifestar qué hice, qué no hice. Por eso dice, la obra de cada uno, cual sea. O sea, es una prueba individual. Es una prueba personal donde Dios va a probar qué es lo que hemos estado edificando. Porque dice que va a ser manifestado qué es lo que realmente somos. Y por eso el versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, que dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, dice, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien dice, él mismo será salvo, aunque así que dice, por fuego. Se va a manifestar si hice o no hice. Se va a manifestar, por eso dice, si la obra de alguno si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, que dice, este va a recibir recompensa. Y si la obra se quema, dice, recibirá pérdida. Entonces, amados hermanos, veamos que la plomada ya está puesta, la medida ya está puesta, el fuego ya está puesto para probar cada obra, cada edificación que está mostrando. Porque usted va a saber que siempre va a quedar, y eso le llamamos rescoldo, ¿verdad? Cuando quemamos basura, ahí miramos si se quemó todo o todavía quedó algo. Y ahí se mira si realmente sobrevivió o no. Y por eso es importante que qué material estemos utilizando. Si es heno, si es madera, si es hojarasca, o si es piedras preciosas, si es plata o es oro. Sabemos que los primeros materiales puestos al fuego, estos salen con mejor resplandor, porque para eso es la prueba, para que salgan mejores. Por eso es importante que como edificadores, ¿qué estamos edificando? Y va a ser manifiesta. Veamos el otro caso de los dos cimientos. Vino la lluvia, vino los ríos, vino el aire, pegó con ímpetu sobre las dos casas. Una sí salió aprobada y la otra dice que solo sufrió pérdida y vergüenza porque no fue la realidad que ellos estaban viviendo. Amados hermanos, yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado circunstancias difíciles, pruebas difíciles, pero ahí donde va a salir a prueba, va a salir la manifestación de qué es lo que yo he estado edificando, qué es lo que ha salido, qué realidad yo estoy mostrando. ¿Por qué es necesario el fuego? ¿Por qué es necesaria la prueba? Porque Dios no quiere que vivamos viviendo en simulación. Dios no quiere que vivamos una doble vida. Dios quiere que seamos reales, que seamos verdaderos, que seamos visibles, manifestándose en toda la realidad que somos del Padre. Entonces, amados hermanos, la prueba está puesta, la plomada está puesta, está ya dicha. Es necesario que nosotros entendamos que si hicimos lo correcto, se va a hacer manifiesto. Y si no lo hicimos, el fuego y la prueba va a revelar lo que realmente hemos sido y lo que somos o lo que no somos. Amén. Entonces, ¿cuántas veces? No sé si usted se ha dado cuenta que cuando vienen pruebas, si usted mismo se examina qué es lo que ha tenido, qué es lo que ha sido. Por eso
en estos últimos discipulados de mujeres, el Espíritu Santo está hablando a través del fruto y ha mostrado cada fruto y está mostrando cada fruto. Pero cuando uno se pone a ver la palabra y uno dice, yo todavía no estoy en eso. Entonces es otra realidad. Solo hemos dicho, sí, yo estoy expresando amor, pero viene una prueba y Dios va a manifestar qué tanto amor estamos viviendo, qué tanta realidad de amor estamos viviendo, qué tanta realidad de paz, qué tanta realidad de paciencia, qué tanta realidad del Señor estamos viviendo. Cada uno se va a hacer manifiesto y la prueba va a decir si realmente vamos a estar ahí, va a ser visible o realmente vamos a sufrir pérdida. Veamos este ejemplo también. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 11. Veamos que aquí los materiales y la edificación se puso a prueba, por eso les decía que van a haber expresiones y va a ser visible qué es lo que yo he estado haciendo. Aquí estos hombres fueron puestos a prueba. Daniel capítulo 1, versículo 11. Veamos qué prueba fue la que el rey les puso a ellos. Y por eso le decían que en todo momento estamos siendo probados, pero es importante qué es lo que vamos a revelar en medio de esa prueba. Dice, entonces, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos, ¿qué dice? 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, que dice, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cuál fue el resultado? Dice que su rostro estaba mejor, más robusto. Lo voy a decir que eran legumbres, pues estos estaban a puro chipilín, lo voy a decir al buen chapín. Y los otros con el mejor banquete del rey, porque los reyes comen bien, tienen los mejores alimentos. Pero ¿qué dice la escritura? Que ellos salieron con mejor rostro, más robustos que aquellos que estaban comiendo supuestamente la comida buena. Entonces veamos aquí que ellos fueron puestos a prueba y salieron aprobados. Dice que 10 días salieron a prueba, 10 días fueron puestos a prueba y estos salieron aprobados. Ahora la pregunta sería, lo que el Señor está poniéndonos a prueba, y aquí volvemos a la misma pregunta que he estado haciendo durante todo este tiempo, ¿qué es lo que hemos estado manifestando? Es importante que estos hombres salieron aprobados y se manifestó su verdadera realidad. Vemos que no salieron agotados, no salieron demacrados. No nos pasa que cuando a veces se nota cuando estamos en ayuno, ¿verdad? No salieron enfermos. Usted sabe que cuando está malo el estómago, pero bien malo, usted sabe que a partir de los 10 días, usted ya ni se conoce, irreconocible, demacrados. Entonces ellos por 10 días comieron algo diferente. Pero como dice la escritura, que salieron más robustos, con mejor apariencia que aquellos que estaban comiendo de lo mejor comida. Entonces, amados hermanos, se va a manifestar cómo salimos de cada prueba. Si salimos amargados, si salimos avergonzados, si salimos sufriendo pérdida, si salimos, ¿qué? Aún con nuestro semblante que estamos pasando pruebas. ¿Cómo manifestamos? ¿Qué es lo que sale a luz? Por eso me gustó mucho este ejemplo, porque dice, los pusieron a prueba durante 10 días. ¿Y cómo salieron ellos? Aprobados. Eran dignos de todo lo que venía. Por eso veamos que no fue casualidad lo que recibieron ya en el versículo 17.
ya empezó la manifestación de ellos como personas aprobadas. ¿Qué dice el versículo 17? Y a estos 4 muchachos, dice, Dios le dio, ¿qué dice? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, ¿qué dice? Tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué pasó? Una manifestación de alguien aprobado. Porque a veces Dios no nos da más, aunque Dios quiere darnos más. Recibieron honra. La honra se recibe cuando alguien es aprobado. Dios quiere honrar a Misión Cristiana del Calvario, pero quiere gente aprobada, gente que pase la prueba, gente que muestre la realidad del Padre. Si ellos dicen que salieron con mejor rostro, quiere decir que desde su interior era el Espíritu Santo que estaba manifestándose en ellos. No era la comida. Por eso Jesús decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Si nosotros no comemos bien 10 días, se nota que no estamos comiendo bien. Porque muchas veces lo hemos llevado solo como un alimento y está bien y es necesario comer y alimentarse bien. Pero ¿qué muestra nuestro espíritu? ¿Qué muestra nuestro carácter? ¿Qué muestra nuestro hombre interior? ¿Qué está manifestando el espíritu? ¿Qué tanta realidad de la verdad Dios está manifestando a través de su espíritu en cada uno de nosotros? Vemos que ellos no salieron avergonzados, salieron mejores. Y por eso dice, y Dios, es que me encanta porque ya empezó la manifestación de ellos. Oh, muchachos sabios, muchachos con entendimiento, muchachos con sabiduría, en letras, en ciencias. No fue magia, fue la aprobación y su manifestación. Entonces veamos en el versículo 20 cómo empezó esa manifestación. Veamos desde el versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros. Me encanta ahí porque ya fueron diferentes. Manifestaron su sabiduría, manifestaron esa distinción que tenían como gente que había entendido al Padre. Por eso dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael y Azarías. Así pues estuvieron, ¿qué dice? Delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿qué dice? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces, ¿la prueba para qué era? ¿La aprobación para qué era? Solo para decir, pasamos la prueba del rey. Salimos victoriosos, ¿para qué era? Para su manifestación. Para ser honrados. Para ser promovidos. Dice, fueron hallados 10 veces mejores que todos aquellos que decían que eran magos, que decían que eran astrólogos. Aquellos solo eran cuentos. Estos eran una realidad. Amén. ¿Cómo quiere hallarnos el Señor a nosotros? Aprobados, gente real, gente que vive realidades, no que solo digamos cuentos, lo voy a decir así, gente que está viviendo una realidad, que vean cada uno de nosotros que tú sí estás viviendo la realidad, tú eres la realidad de Cristo. Por eso no solo cayeron victoriosos, sino dice, y fueron hallados 10 veces mejores que todos aquellos que decían que eran algo. ¿Qué es lo que el Señor está manifestando? Y por eso Romanos 8:19 dice que la tierra, el mundo está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hijos libres, hijos verdaderos. Y va a ser notorio quiénes son y quiénes no son. Y por eso le dije, en estos 3 meses va a ser notorio la manifestación de los que sí son una realidad en el Señor y los que no son. Por eso es importante que nosotros corramos a ver qué estamos haciendo y ajustarnos a la realidad del Padre. Porque es importante
que en este caso veamos que solo es el Espíritu que hará manifiesta a esa hora en cada uno de nosotros. Solo el Espíritu nos va a llevar a ser aprobados y a revelar la realidad de Dios con hechos. Amén. Es el Espíritu Santo que va a revelar esta realidad en cada uno de nosotros. Por eso es importante que dejemos de estar siendo guiados por nosotros mismos, que dejémonos de estar guiándonos por lo que dice nuestro corazón. Si tengo paz, eso es muy sonado en medio de nosotros. Si tengo paz, eso es de parte de Dios. No dejémonos, Dios no nos da paz. Dios nos hace cosas reales, nos guía a cosas verdaderas, no solo a cosas imaginarias. El Espíritu le habló a Felipe, dice, me encanta esa parte. El Espíritu le habló a Felipe. No solo sintió paz Felipe, tengo que hacer esto. Es que era una vivencia real, visible de esa manifestación del Espíritu. Y el Espíritu dice, le habló a Felipe y le dijo, júntate a ese carro. Y por eso Felipe hizo. Amén. Amados hermanos, ya no es el tiempo, y este es el tiempo y la temporada que Dios está viviendo para que ya no estemos viviendo imaginando cómo obra el Espíritu. Si tengo paz, si mi corazón está en paz, entonces si es del Señor. No, Dios va a hablar, el Espíritu Santo va a dirigir, el Espíritu va a dar indicaciones que se tiene que hacer y que no se tiene que hacer. Por eso es importante en este tiempo que dejemos de estarnos guiando por nosotros mismos, creyéndonos que nosotros sí somos más pilas que el Espíritu Santo, que dejarnos guiar por nuestros instintos, por nuestros deseos, por lo que ven nuestros ojos, como le pasó a Eva, sino empecemos a ver la realidad de Cristo, porque cuando es el Espíritu Santo que nos guía, Él nos va a ver en qué estamos faltos y nos va a llevar a esa verdad. Por eso veamos aquí en Jesús, vamos a Lucas capítulo 4. Veamos qué reveló Jesús siendo un hombre guiado por el Espíritu Santo. No fue un Jesús que iba guiado por sus emociones, lo que sí le parecía, lo que no le parecía. Cristo era guiado realmente por el Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y qué dice? Y fue llevado por el desierto. Fue llevado por el Espíritu, ¿qué dice? Al desierto, no su desierto, muy diferente como se nos corregía en Reforma. Fue llevado al desierto. Entonces, lo voy a decir así, el desierto no era imaginario, era una realidad. El Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a ese lugar. Eran cosas reales que estaba viviendo Cristo en la manifestación del Espíritu. Dice, muchas veces nosotros decimos, estoy viviendo mi desierto, pero a veces son consecuencias, desorden, guiados por emociones, guiados por otra cosa, y decimos que fue el Señor que me puso ahí, sin darnos cuenta que fue nuestra propia intención, con nuestro propio gusto nos tenemos esas consecuencias. Pero aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, dice, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. Fueron 40 días donde fue tentado, pero un hombre que dice, lleno del Espíritu Santo. Jesús pasó una prueba y esta prueba fue una tentación, pero como era lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que reveló en esa tentación? Por eso, si nos damos cuenta, ya en el versículo 4 dice, Jesús respondiéndole en esa tentación que tenía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8 que dice, nuevamente le dice lo mismo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué fue lo que reveló el Espíritu Santo en la vida de Cristo en la tentación? La verdad que había en Él, la realidad de cada verdad que había en Cristo. Nosotros en medio de la prueba lo que menos recordamos qué es lo que dice la palabra, qué es lo que está escrito. Entonces quiere decir que ahí el Espíritu no puede revelar la verdad que hay en mí, porque si la verdad no la tengo depositada dentro de mí, ¿cómo voy a reaccionar?
Como les decía, en medio de la prueba, tentación o circunstancia, lo que menos se nos pasa que es lo que está escrito. Y por eso nuestro corazón se llena de angustia, de tormento por las circunstancias, sin entender qué es la verdad. ¿Qué es lo que reveló el Espíritu Santo en Cristo en esta tentación? La verdad que estaba en Él. Porque dice que Él no iba a hablar por su propia cuenta, sino lo que oyera del Padre y de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que reveló Cristo en medio de esta? La realidad y la verdad de la verdad que Él estaba viviendo. Entonces, por eso es importante que cuando ya terminó la prueba, ya salió aprobado, porque ahí salió aprobado también Cristo. ¿Qué dice el versículo 13? Vemos que no solo se quedó con la aprobación, ya salí de la tentación, gracias a Dios, ¿verdad? Por poquito, no. Dice que salió aprobado, por eso el apóstol nos enseñaba que no solo era pasar la prueba, salir victorioso, sino ahí empezaba la manifestación de esa realidad. Dice el versículo 13, y cuando el diablo, dice, hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14. Y Jesús, ¿qué dice? Volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, y dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado, ¿qué dice? Por todos. ¿Cómo salimos nosotros después de una tentación? Dice, y Jesús, después que acabó, porque dice que acabó toda la tentación, fueron 40 días que ahí estaba moleste el diablo con Jesús. Pero después de ese tiempo, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo volvemos nosotros después de una dificultad, de una circunstancia, de alguna enfermedad? ¿Cómo volvemos? ¿Listos para manifestar la realidad del Señor? ¿O solo listos para revelar la pérdida que tuvimos? Por eso es importante que nosotros estemos viendo que Jesús no solo le dio gracias, sino el propósito de esa manifestación fue cumplir el reino de Dios, establecer su reino. El propósito de nosotros como hijos de Dios, revelando la verdad, diciendo la verdad, es establecer su reino, es extender su reino. El propósito de la aprobación en nuestra vida no solo es recibir un premio, sino es revelar la realidad de Dios y que esa realidad a mí me lleve a establecer su reino. Ese es el propósito de salir aprobados. De que no solo es recibir un premio, sino es revelar la realidad de Dios y que esa realidad a mí me lleve a establecer su reino. Amén. Entonces, veamos que el que vive en esa realidad de Cristo tiene claridad de lo que tiene que hacer. Por eso Jesús tenía claridad de lo que tenía que hacer. Que se nos decía en un momento de estas últimas reformas, porque sabemos, dice, tenía claridad, por eso sabía hacer todas las cosas. El propósito de vivir en la realidad del Padre es porque cada uno de nosotros vamos a tener claridad de lo que tenemos que hacer. Porque no estamos viviendo en imaginación. Esto creo yo que es bueno para Dios. No, vamos a tener claridad de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que establecer. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viviendo? Una de las cosas que no nos ha permitido manifestarnos en esa realidad del Padre es porque no estamos viviendo lo que somos. Ese es uno de los factores que ha impedido la manifestación de los hijos de Dios, porque estamos viviendo algo que no somos. Sabemos que tenemos la naturaleza, sabemos que tenemos su genética, sabemos que somos engendrados del Señor, somos su iglesia, somos su esposa, que se está siendo preparado y manifestado, pero en nuestra realidad somos otro tipo de personas, porque estamos viviendo algo que realmente no somos. Por eso es importante que aprendamos a vivir en la realidad
y que toda nuestra existencia, todo nuestro caminar sea la realidad del Señor. Y quiero terminar aquí en Santiago capítulo 2, versículo 22, para que veamos que tenemos que vivir lo que decimos. Y es algo que a todos nos ha costado vivir en esa realidad, pero es un tiempo donde el Señor quiere que ya no estemos viviendo misticismo, sino que vivamos su realidad. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Y si usted tiene esa versión, me gustaría que me acompañara para que veamos que por qué Abraham fue aprobado y Abraham sí vivió la realidad del Señor y sí recibió la realidad del Padre en su vida. Me gusta mucho esta parte porque hablábamos que una de las cosas que no nos permiten manifestarnos en la realidad de Dios es porque no estamos viviendo lo que somos. Aquí, hablando acerca de Abraham, en esta versión le dice, ya ves, su fe, dice, y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones, dice, hicieron que su fe fuera completa. Pero dice, su fe y sus acciones actuaron, ¿qué dice? En conjunto. Era su fe y él haciendo lo que él creía. Eran dos cosas trabajando en lo mismo. Por eso el apóstol Abraham nos decía esta pregunta de Reforma: ¿cómo estamos actuando? ¿Cuál es nuestra actuación en toda su realidad? Abraham dice, su fe y sus acciones actuaron, ¿qué dice? En conjunto. En este caso, Abraham sí vivía lo que decía. Sí estaba experimentando la realidad del Padre. Amada iglesia, Misión Cristiana del Calvario, tenemos que vivir lo que decimos. Tenemos que vivir que somos hijos de Dios y nuestro actuar debe ser como hijos de Dios. Por eso dice, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Eran uno solo. Y a eso nos está llevando el Padre. Para vivir en su realidad tenemos que actuar en conjunto con su realidad. Cosas visibles, cosas hechas, cosas que se están viviendo y que no es ninguna mentira, es algo que se pueda revelar en cada uno de nosotros. Empecemos a actuar en conjunto con su plan, con su propósito, y sí vamos a vivir la realidad del Padre. Su fe y sus acciones, dice, actuaron en conjunto. Sus acciones, dice, hicieron que su fe fuera completa. Entonces, amados hermanos, Dios ya trabajó en nuestra fe, pero la fe sin obras, dice, es muerta. Un propósito sin acciones no se muestra. Una iglesia que no revele su propósito es una iglesia, no podemos decir ni se puede llamar iglesia, porque la iglesia dice que es algo que se revela, algo que se ve. Imagínense si este templo no estuviera aquí, ¿será que pudieran decir allá en Las Flores hay Misión Cristiana del Calvario y un templo? No, porque el templo más se manifiesta lo que es realmente. Por eso, amados hermanos, Dios nos está llevando a que todo lo que vivamos actúe en conjunto con nuestras acciones. Que todo lo que decimos que somos sea el resultado de nuestras acciones. Y que lo que decimos actúe en conjunto con lo que estamos haciendo. Lo voy a decir de esta manera. Que lo que decimos actúe en conjunto con lo que estamos haciendo. Entonces ahí sí va a ser completa toda la manifestación de la realidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces empecemos a actuar en conjunto con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque así vamos a tener credibilidad y sí va a ser visible la realidad de Cristo en cada uno de nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias a Cristo. Hay un coro que nos gusta mucho y lo cantamos. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente. Nuestra realidad, dice, te muestras claramente. Pero si Él es nuestro hoy, Él es nuestro presente, Él es nuestra realidad, todas nuestras acciones tienen que vivir
y tienen que actuar en conjunto en esa realidad del Padre. Disfrutemos de este tiempo. Si no estamos viviendo, nuestras acciones no están actuando en conjunto con lo que profesamos, con lo que decimos, entonces eso tenemos que hacer. El día de ayer fue algo que marcó mucho mi vida. Estábamos en una de las casas de unos hermanos mostrando la realidad del Padre y lo que tenemos que hacer en este tiempo de aprobación de parte del Señor. Y habían 3 cosas que nos va a tocar que hacer para vivir en esa realidad. Una de ellas se nos decía, con un cambio de actitud, vamos a cambiar todas las cosas y vamos a recibir esa aprobación. En otras nos va a tocar que hacer algo y en otras nos va a tocar que tomar decisiones. Entonces, amados hermanos, veamos que para vivir en la realidad del Padre, muchas veces es por una actitud que tenemos que no nos deja vivir en esa aprobación, por la actitud equivocada que hay en nuestro corazón. Y por eso no nos deja vivir en esa realidad del Padre. Que toda una mala actitud no nos hace expresarnos correctamente. En otras veces sí nos va a tocar que ir a cambiar cosas, nos va a tocar que ir a decir qué es lo que tengo que cambiar, me va a tocar que ir a actuar. Como le dijo al rey, ¿verdad? Ordena tu casa, le tocó que ir a hacer algo. Pero hay momentos que sí nos va a tocar que tomar decisiones. Y nos va a decir, esto no me está dejando a mí vivir en la realidad de Dios y tengo que cortarlo de raíz. Son decisiones. Al hombre rico le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fue una decisión. Entonces, amados hermanos, para vivir en la realidad del Padre, son 3 acciones que nos van a corresponder que hacer. Si tú estás viviendo todo esto, pero por una mala actitud, no estás viviendo su realidad, entonces es momento de cambiar esa actitud. Si hay cosas que vas a tener que hacer o ir a ordenar, lo vas a hacer para vivir en esa realidad. Y otras son decisiones porque no has decidido nada, por eso eso mismo te sigue atrasando, viviendo en una realidad diferente, entonces te va a tocar que ir a tomar decisiones. Pero es un tiempo de introducirnos a la realidad del Padre, a la realidad de Cristo y a toda su verdad. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos está llevando ya no a vivir fantasías, sino a vivir tu realidad, así como Cristo lo hizo, el cual siendo, dice la palabra, el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu sustancia. Que este sea un tiempo, Señor, donde lo que revelemos sea tu realidad, sea a Cristo, Señor. Ya no quieres ver a una iglesia fingiendo a ser tu hijo. Ya no quieres ver a una iglesia que está fingiendo que te honra, que te adora, sino una iglesia que está viviendo una realidad correcta, una realidad verdadera. Porque son tus hijos, es tu iglesia, es tu esposa a la cual estás preparando para tu manifestación gloriosa. Donde todas las naciones, Señor, darán a conocer quién eres tú, pero por medio de cosas hechas visibles, por cosas que se pueden palpar y ver, se pueden manifestar, porque eres tú, Señor, obrando en medio de tu iglesia. Padre, hoy salimos entendidos para hacer y vivir en esta realidad, porque estamos en Cristo, somos de ti, somos tus hijos, tenemos tu naturaleza y necesitamos, Padre, vivir en tu realidad y en todo lo que tú estás mostrando en este tiempo. Te exaltamos y te glorificamos, glorioso Señor. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Un abrazo a los hermanos que estuvieron en esta transmisión. Que Dios les bendiga y siempre les esperamos.